Como hemos aprendido, los hilos pueden ejecutarse de manera simultánea o uno después de otro si esperamos con un join, o pausarse también con el método sleep. Más allá de eso, podemos encontrar escenarios que requieren la priorización de hilos. Esto lo podemos hacer a través de la propiedad priority o prioridad. Por ejemplo, aquí para el hilo que tenemos definido como tx, podemos utilizar esta propiedad y vamos a asignarla por medio de un enum como la más alta. Para ver cuáles son los otros valores posibles, vamos a observar este enum. Observamos que existe la más baja debajo de lo normal, que es la segunda, luego normal, arriba de lo normal y también la más alta, que es la que estamos utilizando. Si observan, aquí tengo dos métodos. El método imprime conteo X, que va a ser un ciclo for, que va a imprimir 1000 veces la letra X, y imprime conteo, es parecido, pero va a imprimir la letra O. Esto lo he creado simplemente para utilizar dos hilos, uno para cada método, y les voy a asignar diferente prioridad. No debemos confundir la prioridad pensando que esta va a decirnos que se va a terminar de ejecutar primero o que se va a ejecutar primero. Lo único que nos indica la prioridad de un hilo es que la vamos a decir al procesador cuánto tiempo se debe asignar con respecto a otros hilos. Por lo tanto, si yo inicio estos hilos, independientemente del orden e independientemente de la prioridad, no puedo estar seguro de cuál va a empezar primero o cuál va a terminar primero. Vamos a ejecutarlo y aquí, como pueden ver, primero las X y luego empiezan con 0 o con off. Primero terminan las X y luego terminan las O. Esa es una vez. Y así, si ejecutamos diferentes ocasiones, va a existir diferencia en cuanto a cómo se ejecutó. Este resultado también tiene que ver con el hecho de que los hilos pueden estar ejecutándose en diferentes procesos. Si queremos que un hilo tenga una mayor prioridad que un hilo en otro proceso, entonces también se debería elevar la prioridad de los procesos utilizando la clase process en System Diagnostics. Además, debemos considerar que es bastante delicado asignar prioridades y va a depender mucho del tipo de aplicación que estemos utilizando. Por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación que requiere una interfaz de usuario, el asignar cierta prioridad, como por ejemplo la más alta a un hilo, puede terminar alentando todos los procesos y a la vez el equipo. Es por ello lo que hay que considerar todos estos aspectos a la hora de utilizar prioridades con los hilos.